Hola, hola Martín. Hola María Corina, ¿cómo estás? Bien, qué chévere verlo, un placer. Bueno, arrancamos en segundos. No sé si Tranquilo. Maya, ¿estás ahí? Sí, estaba esperando a que apareciera María, perdón. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, María. Bienvenidos al último ciclo de formación de jóvenes republicanos y Unión Republicana. Hoy tenemos el honor de poder escuchar a María Corina Machado. Ella es política, exdiputada, profesora e ingeniera industrial venezolana y fundadora del movimiento político Vente Venezuela. Ella ha hablado muchísimo en estos últimos años sobre la situación en Venezuela, así que es una experta en el tema. Por eso es un placer para nosotros poder contar con su presencia hoy, en esta charla. Ahora, para continuar la presentación, le voy a pasar la palabra a Martín Pugliese, uno de los fundadores de Unión Republicana. Gracias Maya. Bueno, sabemos que María Corina tiene poco tiempo, tiene una agenda muy apretada, así que voy a tratar de ser lo más breve posible. Lo primero, María Corina, te reitero, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo. ¿Qué es esto? ¿Qué es este ciclo de formación? Es algo que estamos para jóvenes, es algo que estamos impulsando justamente para que los jóvenes argentinos, darles una herramienta más para conocer una parte de la realidad que los medios de comunicación, lamentablemente, y el sistema educativo de nuestro país suele omitir. Hemos hablado sobre el siglo XIX, lo que fue el surgimiento constitucional de Argentina, después pasamos a la época del peronismo, los años 70, y hoy, en esta última charla de este ciclo, tenemos la suerte de contar con vos, María Corina, un poco coronando este ciclo, para que nos cuentes, digamos, primero, cómo ves, cuál es el gen defectuoso que tenemos los latinoamericanos y que nos lleva reiteradamente a estos populismos tan destructivos como el que te ha tocado padecer y todavía te toca en Venezuela. Y por otra parte, digamos, ¿cómo ves la actualidad y cuáles son las claves o qué podés recomendarnos a los argentinos en este caso sobre cómo conducirnos ante estos regímenes digamos, dictatoriales y delictivos? ¿No? No hay que tener ninguna vergüenza en decirlo. Eh, Nosotros, y cierro con esto nomás, Unión Republicana y Jóvenes Republicanos somos una agrupación que se formó este año un poco como respuesta a cierta digamos, debilidad que tuvimos cuando nos tocó ser gobierno en los últimos 4 años, en la defensa de algunos valores que debimos quizás defender con más vehemencia: el capitalismo, la libertad. La presidenta de nuestro partido del PRO, Patricia Bullrich, lo ha dicho recientemente, a quien vos conocés muy bien, lo ha dicho recientemente, que en muchos aspectos Cambiemos fue, si bien tuvo muchos méritos, fue sigamos, y nos proponemos, bueno, entre otras cosas, digamos, corregir eso para el futuro, y al final no fui nada breve, me extendí mucho más de lo que correspondía, te pido disculpas, pero lo que queremos es defender lo que hace a las sociedades modernas, y salir de una buena vez de estos regímenes autoritarios. Y ahora sí, gracias, y te dejo para que todos escuchen lo que vinieron a escuchar, que no soy yo, sino que sos vos. Así que te cedo la palabra, María Corina. Ay, bueno, Martín, gracias a todos ustedes y al esfuerzo de Unión Republicana y todos estos jóvenes republicanos. Ustedes no se imaginan la ilusión que me da poder intercambiar con ustedes. Y, y aunque efectivamente yo le había dicho a Martín que tenía una semana particularmente complicada, aquellos de ustedes que siguen el caso Venezuela con alguna, digamos, frecuencia, podrán entender por qué, si no después les explico lo que está pasando ahorita y en lo que yo estoy metida ahorita. Pero para mí era súper importante poder transmitirles el valor que tiene lo que ustedes están haciendo, el poder que tiene
lo que están construyendo en términos de formación, y organización y participación de jóvenes que están decididos a hacer las cosas distintas. Y eso tiene un altísimo costo en la vida, y yo quisiera empezar a hablarles un poquito sobre mi experiencia. Quizás puedo hacer empatía con alguno de ustedes. Les voy a contar un poquito de mi vida, cosa que generalmente no hago en público, para después caer en el tema coyuntural y donde yo veo elementos comunes entre lo que está viviendo Argentina, lo que vive Venezuela, cómo se vinculan y cómo podemos potenciar nuestro esfuerzo. Contándoles un poquito sobre mí. Yo vengo de una familia bastante tradicional. Por el lado de mi papá eran casi todos empresarios, gerentes, etcétera. Todos odiaban la política. Y hablar de política en mi casa era pecado, grosería. De modo que yo, además, crecimos detestando a los políticos. Eso es una cosa típica de mi generación. Y lo último que yo pensaba hacer en mi vida, lo último, era vincularme con la política. O sea, les digo, primero, astronauta, antes que dedicarme a la política. Y de repente aparece Chávez con un discurso tremendamente populista, fragmentando la sociedad, poniéndonos unos en contra de otros por cualquier criterio, ¿sabes? Ricos contra pobres, blancos contra negros, jóvenes contra viejos, izquierda contra derecha, civiles contra militares. Fue un discurso tremendamente destructivo del vínculo social y con un grado de resentimiento enorme, tratando de provocar todo tipo de sentimiento de venganza, de frustración, o sea, exacerbando las diferencias y los errores que indiscutiblemente se habían cometido en los años de la Venezuela democrática. Y bueno, de la noche a la mañana nos dimos cuenta que había un país que se estaba lanzando aceleradamente hacia un potencial conflicto interno, súper polarizado, y donde comenzaron a salir a flote todo tipo de sentimientos muy peligrosos en términos de lo que podría ser el crecimiento, la violencia en sus múltiples expresiones. Entonces, bueno, miren, como tantos venezolanos, llegó un punto que yo dije, no, o sea, nosotros no podemos seguir quejándonos de la política, viendo cómo el país se destruye, tenemos que hacer algo. Y una cosa me fue llevando a la otra, creamos una ONG que se llamó Súmate, y ustedes dirían Sumate en argentino, y básicamente fue cómo organizar a la ciudadanía frente a la fragilidad de los partidos políticos para ejercer un derecho que teníamos en la Constitución, que era levantar firmas a los efectos de promover un referéndum revocatorio de Chávez y canalizar por la vía pacífica las diferencias que existían entre los venezolanos. Bueno, nosotros éramos puros ingenieros, no sabíamos nada de política y por supuesto hicimos todos nuestros cálculos y como éramos 6 personas, habíamos calculado que en 6 semanas teníamos 6 millones de firmas. Al cabo de las 6 semanas teníamos las 6 firmas nuestras, ¿no? Y nos dimos cuenta que eso por ahí no era, había que montar una estructura en serio y apelar a la ciudadanía y realmente se despertó un espíritu, muchachos, que fue algo único, de lo cual yo me siento tremendamente orgullosa, y fue esa conciencia ciudadana de que al final tu destino es tuyo. Y tú no puedes estar echándole la culpa que si los partidos no funcionan, o que si los empresarios son corruptos, o que si los medios tal cosa, sino que al final depende de ti, como ciudadanos. Cuando estaba en juego, obviamente, la paz, la estabilidad y la democracia en Venezuela. Bueno, Súmate creció muchísimo, es una historia larga, pero al final, bueno, Chávez se robó el revocatorio, logramos que lo hiciera, pero se lo robó, etc. Y yo llegó un momento en mi vida donde dije, bueno, mira, yo no me puedo seguir quejando de la política y los políticos si yo no estoy dispuesto a dar el paso. Es decir, yo tengo que tratarlo, yo tengo que intentarlo. Y bueno, en ese momento todo el mundo me dijo que yo estaba loca, que no había ninguna posibilidad de que jamás pudiera tener respaldo popular en Venezuela, por muchas razones. Porque soy mujer, porque mi familia tenía recursos económicos, porque mi discurso era liberal y no socialista. Bueno, pues yo no tenía plata y apoyos de otros actores y partidos convencionales y los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y así arrancamos. Y la verdad que fue... Wow, un camino muy arduo, muy difícil al principio, tremendamente, algunas veces ingrato, porque sentía que
la mentira se imponía, la manipulación, y claramente el régimen vio en nosotros una amenaza real, porque no tenían, como nosotros decimos aquí en venezolano, no teníamos rabo de paja, es decir, no tenían por dónde agarrarnos un vínculo de corrupción o de abuso de poder, etcétera, porque éramos gente de la sociedad civil que nunca jamás habíamos pensado dedicarnos a la política. Y sobre todo, la idea de que un discurso donde le hablara al país de el emprendimiento, el ciudadano sobre el Estado, la propiedad, el trabajo, el mérito, la justicia, los mercados abiertos, todos eran planteamientos que nunca, jamás se han formulado en Venezuela. Nosotros tenemos 200 años de historia republicana, 200 años de estatismo, centralismo, clientelismo, militarismo y socialismo. Entonces, bueno, nuestro planteamiento obviamente era rupturista, con todo. Y en algunos casos parece mentira, donde más resistencia encontramos fue en los niveles de la sociedad de mayores ingresos económicos, por muchas razones. Entre otras cosas, porque ahí se estaba concentrando toda una costra que estaba haciendo muchísima plata, y sigue haciendo muchísima plata con el régimen. Sin embargo, algo ha ocurrido en la sociedad venezolana. Yo les digo, es paradójico la forma como nosotros, el chavismo fue restringiendo nuestras libertades y nuestros grados de libertad. Y ahí hay una receta que yo creo que es importante que en el caso de Argentina la veamos, porque hay hoy en día alertas inequívocas en lo que está haciendo este régimen, ¿no? Paso por paso, ir contra el sistema de justicia. Déjenme contarles, en menos de 10 años, unos 8 años, Chávez, de los 2.000 jueces, 2.000 y piquitos jueces que había en Venezuela, cuando Chávez llegó, al cabo de 8 años no quedaban ni 20. Fue una racia y pusieron pura gente incondicional del chavismo. Después contra los medios de comunicación, comprar medios, censurar, pasaron leyes. Por eso el sistema judicial es tan importante, porque pasaban leyes que ponían todo tipo de restricciones a la libertad de expresión, y el medio que no aceptaba el filtro de la censura, entonces los compraban o perseguían a los periodistas. Hoy en día no hay un canal de televisión abierta en Venezuela en el cual uno pueda divulgar una idea contraria al régimen. No hay uno. Después fueron, obviamente, contra los medios de producción, empresas, fincas, comercios. Chávez, fundamentalmente Chávez, después Maduro también, pero sobre todo en el periodo de Chávez, se logró la expropiación, ellos llaman expropiación, pero en el fondo es confiscación de unos 5,5 millones de hectáreas, que es como el 30% de la capacidad productiva del país, y no les pagaron un centavo. Y todas esas empresas que eran súper productivas, hoy en día están convertidas en desiertos, donde la guerrilla y los colectivos y las actividades del narcotráfico andan de las suyas. Fueron contra las universidades venezolanas las asfixiaron, les quitaron el presupuesto. Hoy en día nosotros no tenemos una sola universidad. Bueno, oigan esto, un profesor universitario gana $4 al mes. Eso es por diseño. Eso es por diseño. Eso no es para que le salió. No, eso es por principio, por diseño. Y desde luego contra los partidos políticos. Si estos criminales se han saqueado unos 500.000 millones de dólares, aproximadamente entre 500 y 700.000 millones de dólares, ustedes se pueden imaginar la cantidad de plata que hay para ir infiltrando, ir cooptando figuras claves. Y eso es lo que en los Estados Unidos, los técnicos, etcétera, llaman gatekeepers. Es decir, ustedes necesitan, o como régimen, la tiranía, necesita tener figuras estratégicamente ubicadas en las instancias de toma de decisión política a los efectos de bloquear aquellas iniciativas que puedan resultar lesivas para la permanencia de la tiranía. Y esto es brutal, déjenme decirles, brutal, porque eso pasa con gente buena. No es nada más los corruptos de siempre, no es nada más aquel que era tipo malintencionado, etc. Me ha pasado a mí con amigos míos. Es decir, la pérdida más grande que este régimen nos ha hecho, y créanme que todos hemos tenido pérdidas irreparables, no son los amigos que han muerto o los que han tenido que huir, que los tengo.
en estos años por culpa del régimen. Pero son los amigos que he perdido porque se han quebrado. Porque el régimen los ha cercado, bloqueado a tal punto que por vía de la extorsión, la amenaza, la debilidad, terminan cayendo. Y es tremendamente doloroso porque son personas que terminan haciéndole el juego a la tiranía y muchos están ubicados en posiciones, como yo les decía, de capacidad de incidir en la dirección política de la lucha. Empresarios, periodistas, académicos, intelectuales, obviamente políticos, pero es que hasta curas. O sea, esta gente ha penetrado todo. Sí, los que se quiebran son una minoría, sin duda. Hay gente honorable, que es la mayoría en todas las organizaciones políticas y en todos los grupos sociales. Pero esta gente sabe cómo ir penetrando y creando una red que los protege con todo el dinero del mundo. Entonces yo creo que estamos hoy frente a una realidad, y les quise hacer un poco este recuento de cómo llegamos hasta aquí, porque hemos pasado a otro nivel. Finalmente nos hemos dado cuenta en Venezuela que no es solamente un proyecto, digamos, populista autoritario que derivó en totalitario, sino que ahora estamos en otro nivel. En Venezuela no se puede hablar ya de dictadura, nosotros estamos enfrentando un conglomerado criminal que le ha entregado el territorio venezolano a los grupos desde la guerrilla colombiana, de la FARC y el ELN, los carteles de la droga, los grupos terroristas del Hezbollah, Hamas, las redes que se dedican al contrabando de minerales, combustible y personas, tráfico de niños, tráfico de órganos, prostitución infantil, en unas magnitudes que ustedes no se lo pueden creer. Y además tienen dos componentes, digamos, políticos. Uno, digamos, un político regional, que básicamente es toda la fachada que le da el Foro de Sao Paulo y el recién creado Grupo de Puebla, donde, por cierto, Alberto Fernández es fundador, copresidente, etcétera, etcétera. Y lo segundo es toda la plataforma geopolítica que le da las relaciones con Rusia, Irán, Siria, Turquía y China. Venezuela le ha entregado a estos países, el régimen de Venezuela a estos países, la posibilidad de operar a sus anchas en Venezuela y crear aquí, una especie de epicentro, de territorio, a partir del cual estas operaciones pueden expandirse a otros países de la región. Y no tengan la menor duda, la próxima víctima que está en su mira es Colombia. Colombia está siendo cercada con actividades de la guerrilla y actividades terroristas financiadas y organizadas desde Venezuela. Vemos el ataque contra el presidente Uribe y contra otras instituciones, no tengan duda alguna, eso está organizado desde Venezuela. El año pasado vimos las protestas en esta región, las que hubo en Bolivia, las que hubo en Ecuador, las que hubo en Chile. Y yo recuerdo haber hablado con personas del gobierno chileno, a quienes tengo aprecio. Yo les decía, antes de que esto ocurriera, unos 4 o 5 meses antes, tengan cuidado con Chile, porque para la izquierda mundial destruir el éxito chileno es crucial. Desmontar que Chile ha sido el país que ha tenido los mejores indicadores de desarrollo, de crecimiento y de calidad de vida es fundamental. Y lo hicieron. Es decir, en esas protestas estaban metidos, hoy nadie lo puede negar, plata, gente, inteligencia y comunicaciones desde aquí. Y con el régimen cubano, los rusos, los chinos, etcétera, por detrás. Entonces, a estas alturas, creer que estos criminales van a soltar el territorio venezolano. Déjenme darles un dato escalofriante. Venezuela tiene 335 municipios. De los 335 municipios, 214 hoy tienen grupos criminales activos prácticamente tomando el control de ese territorio. Es decir, el 72% de nuestro territorio. Estos criminales no van a ceder el poder, ni por los votos, ni con farsas de diálogo, ni por ningún mecanismo que no significa una amenaza real de fuerza. No lo van a soltar. O sea, Venezuela es su presa, es como un secuestrador que tiene hacia el rehén y que no lo suelta, sino le planta una opción de fuerza superior que le hace entender que por su propio bien tiene que ceder y tiene que rendirse. En eso estamos hoy. Yo quisiera simplemente terminar diciendo que esto es un proyecto continental,
tener el control de Venezuela, expandirse a Colombia, retomar Brasil, volver a tomar Bolivia y desde luego afianzarse en Argentina, como México, etcétera, es fundamental para este proyecto. Creer que cada uno de nosotros puede resolver su drama interno y no verlo en un contexto continental es un error garrafal. Mientras que en este contexto del COVID, cada uno de nuestros países se han volteado a ver lo que le está pasando adentro y cómo resuelven sus problemas que son terribles, ellos han avanzado. El Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, están avanzando. Entonces, creo que es un momento en el cual tenemos que entender que la lucha que ustedes están dando en Argentina trasciende aspectos de orden ideológico, dogmático, tiene que ver con un tema de defender la esencia misma de la democracia liberal, que al final es el producto fundamental de la cultura occidental. Los valores de Occidente están en riesgo, hay una operación para socavarlos, y desde luego Venezuela se ha convertido uno de los terrenos en los cuales esa lucha se está dando. Liberar a Venezuela para mí es la prioridad a los efectos de hacer retroceder definitivamente esta operación, pero desde luego preservar a Argentina y lograr que ustedes puedan impedir que siga el curso que está llevando Venezuela es fundamental. Aquellos criminales se pasan la tecnología entre ellos y se apoyan y están así coordinados. Nosotros tenemos que lograr lo propio. Así que quiero decirles que cuentan con nosotros. Yo, Martín, a ti, Patricia es una gran amiga, la respeto, la admiro mucho, y todo lo que nosotros podamos hacer para hacer sinergia entre nuestros esfuerzos, entre nuestros conocimientos, generando conciencia y presión a nivel de la opinión pública y de nuestros grupos y equipos en el mundo entero, es crucial, y yo siento que tenemos una genuina ventana de oportunidad y que no la podemos dejar pasar. Los venezolanos entendemos la responsabilidad que tenemos con nosotros y con el resto de América Latina, y estamos decididos a hacer nuestra parte y a conquistar nuestra libertad. Así que muchísimas gracias. De verdad los felicito por esta iniciativa. Creo que es fundamental lograr la formación, el debate y la convicción. Una última cosa. Si algo a mí me parece trágico que ha ocurrido en los partidos políticos venezolanos en los últimos tiempos es cómo hay toda una dimensión transaccional que ha ido permeando, ¿no? Todo se paga, todo es por dinero, todo, ¿saben? Por el cargo, etc. Y al final yo he aprendido que solo cuando está la lucha por convicciones es que hay los antídotos para enfrentar estas tentaciones. Y las convicciones se fortalecen en espacios y debates como estos, muchachos. Así que realmente los felicito y ojalá podamos lograr muchos encuentros como este, fortalecernos mutuamente, lograr que con 20 se establezcan vínculos de relación creciente, de aprendizaje, y poder recibirlos en una Venezuela liberada personalmente muy pronto. Gracias. Buenas tardes, María Corina. Fernando le habla. Hola, Fernando. No te veo, pero... ¿Ahí me ve? A ver. No sé. Dale, tranquilo, yo te voy buscando. Le quería, bueno, primero Sí, decirle que muy fuerte las cosas que usted estaba comentando y hablando con muchos hermanos venezolanos que hoy habitan el suelo argentino, las cosas que comentan son realmente muy duras, así que mucha fuerza y para para usted y para todos los venezolanos presentes. Lo que le quería preguntar, le voy a leer algunas preguntas de mis compañeros. ¿Usted cuándo fue que se dio cuenta el plan macabro que tenía el dictador Hugo Chávez Frías? Y a su vez, ¿qué cree que puede hacer la Argentina para evitar caer en un populismo tan fuerte como el que ocurrió en su país? Bueno, mira, yo debo decirte que antes de que Chávez llegara al poder, yo participé en un grupo de mujeres que se llamaban Venezolanas con Guáramo porque nos quedó bastante claro los vínculos de Chávez con Fidel Castro. Entonces, desde antes de que llegara al poder, cuando todo el mundo lo veía, tú sabes, como un tipo, populista, pero que iba a poner coto quizás a todos los excesos de
del bipartidismo, sobre todo en los últimos años de la República Democrática, donde sin lugar a duda hubo corrupción, atropellos, centralismo, etc. O sea, había como una aspiración de cambio, que mucha gente confió en lo que Chávez representaba. Chávez era un ex militar, golpista, socialista o comunista. O sea, yo temprano advertí que eso no era lo que yo quería para mi país, pero éramos una absoluta minoría. Al poco tiempo nos dimos cuenta que era un proyecto claramente, digamos, autoritario. Empezó todo este proceso de cambiar las leyes, de infiltrar la justicia, etc. Y bueno, yo empecé a decir cosas que la gente no quería oír, la presencia de los cubanos, etc. Y bueno, se podrán imaginar todo lo que me dijeron. Radical, exagerada, las teorías de conspiración, extremista, bueno, todo tipo de calificativos. Recuerdo que más o menos como en el año 2007, 2008, Fernando, nosotros tuvimos conocimiento de los vínculos, por primera vez, los vínculos del chavismo con núcleos y células islámicas. Y bueno, a mí se me ocurrió hacer esa denuncia, te podrás imaginar lo que en su momento recibí, ¿no? Pero el drama es que hasta hace muy poco hay todavía gente que no se atrevía a decirle dictadura, cuando ya era, obviamente había dejado de ser dictadura, porque es una cosa muy distinta, una dictadura, digamos, militarista, convencional, como la que ustedes han conocido, la que tuvimos nosotros en los 50, a lo que aquí hay. Esto es un sistema de mafias, aquí no hay instituciones. Entonces yo sí creo que en términos de tu segunda pregunta, ¿qué hacer? Miren, en primer lugar, nunca subestimar. Yo tengo muchos amigos argentinos, los quiero mucho, pero me aterra cuando escucho cosas como las que nosotros dijimos hace 20 años. O sea, nosotros decíamos, no, Venezuela no es Cuba. Esos son ellos. Cuba es una isla, ¿sabes? Ellos no tienen petróleo, ya se acostumbraron, no tienen cultura democrática, nunca conocieron la democracia. Eso es lo que nosotros decíamos. Y ahora yo escucho a mis hermanos argentinos decir, Argentina no es Venezuela, o México no es Venezuela, o España no es Venezuela. Entonces, lo primero es no subestimar. Y lo segundo, hay que darse cuenta que o la sociedad entera, los distintos actores, empiezan a reaccionar y a parar. No les puede dejar pasar una. La expropiación de esta empresa, bueno, el país reaccionó y echaron para atrás la expropiación de, ¿cómo es que se llama? La empresa de alimentos. Vicentín. De Vicentín. Ahora va en contra, van poniéndole las regulaciones a los medios de comunicación que los declaran de utilidad pública. Ahí tienen que haber reacciones. En la reforma, en la justicia, tienen que reaccionar. No es que eso es un problema de los jueces, eso es un problema de los ciudadanos. Entonces yo creo que ahí es donde está el liderazgo político, en hacerle ver a los distintos sectores lo que está en riesgo y que es una operación en conjunto y que no son, tú sabes, cuotas a sectores aislados. Muchas gracias. Otra consulta que está llegando con bastante frecuencia es, dado que participar en las elecciones, que son totalmente ilegítimas, organizadas por el tirano Nicolás Maduro, no es una opción, ¿cuál considera que puede ser el camino que tiene el pueblo venezolano para derrocar a la actual tiranía y sin poder usar los medios democráticos? Miren, para personas como nosotros, que estamos formados, digamos, con un ADN democrático, es muy duro concluir. Estos tipos no van a salir por elecciones. Es dificilísimo. Es antinatura. Ahora, déjenme recordarles que nosotros hemos tenido 29 elecciones y 15 referendos. Esta gente ha ido construyendo, en lo que a lo electoral se refiere, un sistema absolutamente tramposo y fraudulento. Y por cierto, cuidado, porque ustedes tienen un sistema electoral con máquinas que son la misma tecnología que las que tenemos en Venezuela, de una empresa que claramente, llamada Smartmatic, está al servicio de la tiranía. No lo duden. Entonces, eso es una alerta porque muchas veces pensamos que la tecnología es un avance y yo creo que en el caso venezolano demuestra que allí hay un espacio de manipulación brutal. Entonces, eso con relación al sistema electoral. Personas que no existen, gente que se ha movido de un lado para otro. Nosotros estimamos que hoy en día el registro electoral menos de un 40% es fidedigno. Menos del 40%. Imagínense lo que hay allí. Pero hay un problema de orden superior. Cuando tú tienes en un país que las mafias
controlan las armas. Al extremo que el ministro de la Defensa hace como un mes, el general Padrino López dijo, así textualmente, oigan esto, así descaradamente dijo, mientras en Venezuela estén estas fuerzas armadas, chavistas y antiimperialistas, aquí no va a haber cambio político. Escuchen lo que quieran escuchar. Pero en Venezuela además las elecciones las organiza el Plan República, que es un despliegue de 150.000 a 200.000 militares en todo el país, armados, en todos los centros de votación. Entonces, las armas las tienen las mafias, la plata la tienen las mafias, las leyes las tienen las mafias, los medios la tienen las mafias, el territorio la tienen las mafias. ¿Quién gana las elecciones, muchachos? Las mafias. Esto no es un tema de las condiciones electorales, de que si el Papa, perdón que hable del Papa, su nacionalidad, que yo iba a decir así, que el Papa viniera a observar, no, ni que observen las hermanitas descalzas, ¿me explico? O sea, nosotros podemos tener en el Consejo Nacional Electoral a la Madre Teresa de Calcuta, a Martin Luther King, a Nelson Mandela, a José Gregorio Hernández, y van a hacer fraude, no es una elección, ¿me explico? Entonces, por ahí no es. Los diálogos, hemos tenido 13 diálogos, 13 iniciativas de diálogo. Se burlaron del Vaticano, se burlaron de la Unión Europea, se burlaron de los cancilleres de México y de Chile. Nunca acudieron a un diálogo Maduro o Chávez con disposición genuina de hacer concesión mínima alguna. Entonces, ¿qué quedamos? O sea, ¿en qué quedamos? O sea, ¿qué opción tenemos los venezolanos? ¿Seguir dándonos golpes contra una misma pared y legitimando esta tiranía? O hoy, cuando el mundo no lo reconoce, cuando más de 60 países dicen que es un usurpador, decir, hasta aquí llegamos. Y hay que construir lo que hemos llamado una operación de paz y estabilización, que por cierto, hay hoy en día 14 en el mundo. Hoy día en el mundo hay 14 misiones de paz. En Venezuela se cumplen 3 requisitos, 3 condiciones. Un genocidio en marcha. Nosotros tenemos el 96% de la población viviendo en pobreza, el 35% de los niños de menos de 5 años con desnutrición crítica, es decir, piensen lo que es un sueldo mínimo de 4 o 5 dólares, lo que en este contexto. O sea, es una sociedad que se está muriendo. 2, una amenaza latente y creciente para la estabilidad de todo el hemisferio, desde Canadá hasta Argentina, incluyéndolos. Operando aquí con un enclave criminal donde está el terrorismo internacional y el crimen organizado internacional que han convergido. Y en tercer lugar, una amenaza creciente de un conflicto armado. Están dadas esas 3 condiciones. Entonces ustedes me dirán, ¿qué más tiene que pasar? Que eso es lo que uno le dice a la comunidad internacional, ¿qué más tiene que pasar? Que monten los misiles iraníes de mediano y largo alcance, como advirtió hace 2 semanas el presidente Duque. Que instalen una base con misiles iraníes en Venezuela. O rusos. Que caiga Colombia. O sea, ¿qué más tiene que pasar? Entonces, es complejo, sí, pero lo que nosotros hemos planteado es la construcción de una amenaza real. Los conflictos no convencionales, como el que hoy hay en Venezuela, esto no es un conflicto convencional, aquí nadie está planteando una invasión, esos son los cubanos los que dicen eso. Nadie está planteando el desembarco en Normandía, por el amor de Dios. Estamos en el siglo XXI. Estos conflictos se libran en múltiples planos. En el plano de la opinión pública, de la inteligencia, del ciberespacio, de los mercados globales, de la justicia internacional, de la policía internacional. Es decir, hay que irlos cercando, asfixiando. El régimen se sostiene sobre 3 pilares. El sistema de represión, el sistema de propaganda y el sistema del financiamiento criminal. Hay que terminar de asfixiarlos. Y ya se están dando cosas muy importantes. Yo no sé si ustedes están al tanto, porque viven un poco más al sur, pero el 1 de abril, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció una operación antinarcóticos en el Caribe, que es la más grande de la historia. Ahí hay barcos militares, patrulleros militares, aviones militares, radares militares. Entonces no nos vengan a decir, y eso es una acción de fuerza. Han incautado más de 150 toneladas de droga, que al final esa plata va para el régimen. ¿Me explico? Para la represión, etcétera, etcétera. Entonces, este es el tipo de acciones que hay que ir escalando, pero construir una amenaza real y no caer en las trampas que descomprimen la fuerza interna, como estas burdas pseudoelecciones que el país repudia.
Muchas gracias, María Corina. ¿Tiene tiempo para una pregunta más? Sí, claro que sí, dale. Sí, le consulto, ¿cuál cree que es el común denominador que tienen los países latinoamericanos para caer en los populismos? Sea Venezuela con Chávez y Maduro, Argentina con los Kirchner, México con Moreno, etcétera. Es una pregunta complicada y yo no quiero simplificar la respuesta. Yo creo que hay varios elementos. Yo creo que hay un elemento crucial en nuestro sistema de educación, en el sistema educativo. Yo creo que nosotros hemos, por una razón u otra, favorecido un sistema educativo de dependencia, de darle un rol mucho más importante al Estado, y no que estimule la competencia y el mérito. A mí la dimensión, el valor clave que debe estar a lo largo de la construcción de un sistema republicano es la meritocracia. Si nosotros logramos que el mérito se instaure en las Fuerzas Armadas, en el servicio exterior, en la burocracia, en las universidades, allí tú verás cómo se alinean los incentivos para promover eso, un comportamiento que estimula la excelencia, los resultados, el cumplimiento de la ley, la eficiencia, etcétera, etcétera. Yo creo que en el sistema educativo tenemos una falla monumental que tenemos que atender en conjunto, y eso llega hasta la universidad. Yo no conozco tanto el caso argentino, les puedo hablar por el caso de Venezuela y por otros países del hemisferio, pero la forma como la izquierda se metió y devoró espacios de discusión y formación en las universidades ha sido, de verdad, admirable, hay que reconocerse. Estos tipos hicieron su tarea, hicieron su trabajo. Y desde luego, yo creo que han tenido una habilidad propagandística, claro, sin escrúpulos. El que no le importa decir mentiras es mucho más fácil hacer publicidad, y propaganda, pero los hechos están de nuestro lado. Y yo siempre he dicho, nosotros, los liberales, tenemos una tarea, y es hacer el liberalismo sexy, irresistible. No hay nada más emocionante que decirle a una persona, mira, vale, Chávez decía que ser rico es malo. ¿Cómo que ser rico es malo? Ser rico es rico, pero claro, bien hecho, a punta de trabajo, a que tú tuviste oportunidades, te fajaste a trabajar, ¿me explico? Entonces, yo creo que a nosotros nos ha faltado esa habilidad y esa audacia y desparpajo que tiene el socialismo para vender las ideas que quiere. ¿En qué cree? O sea, de alguna manera, yo creo que teníamos que salir del closet, es decir, ¿me explico? O sea, estas son las ideas en las que creemos y las defendemos a capa y espada y no estar pidiendo perdón por lo que creemos. Es una cosa absurda. Yo sé, todos, absolutamente todos los indicadores y los resultados del mundo, cuando tú comparas el socialismo y el capitalismo, ¿dónde está la mejor calidad de vida? ¿Dónde la gente tiene mejor ingreso? ¿Dónde la gente es más feliz? Y ellos montan su propaganda y nosotros nos callamos la boca. No, no puede ser. Entonces, bueno, miren, yo creo que tenemos una oportunidad maravillosa por delante. Yo, a pesar de esta situación trágica, dolorosa que vive mi país, estoy convencida que estamos ante una oportunidad única que pocas veces se le presenta a una sociedad. Cuando estos tipos han destruido todo, cuando no queda un solo ladrillo institucional, tenemos el desafío y la responsabilidad de construir desde cero una nación con pilares republicanos y éticos muy sólidos. Porque al final, yo sí creo que esta última dimensión, de la dimensión ética, es fundamental. O sea, una de las cosas que nos decían a nosotros es que nosotros no íbamos a poder surgir ni hacer empatía con el país porque no teníamos una expresión horrible, vulgarísima, que todavía me la sacan en cara, que es que no tenemos burdel político, ¿no? Que no sabemos del pragmatismo porque somos idealistas, románticos, etc. Hasta aquí nos trajo el pragmatismo político. Y yo creo que una de las grandes lecciones es, no hay política sin ética. Y si algo quiere el mundo en este momento, y la gente, y sobre todo los más jóvenes, es que les digan la verdad. Están hartos de mentira y la política. Quieren que les hablen con la verdad. ¿Es dura? Pues es dura, asumémosla. Y le echamos
pichón, y avanzamos juntos, y esta es la realidad, que estamos, va a haber que trabajar, va a haber que fajarse, va a haber que esforzarse y que dejar la vida en esto, pues habrá que dejarla, pero hay que hablar con la verdad. Y yo creo que al final eso construye confianza, que es la esencia de la política y de la vida. Así que yo creo que tenemos por delante el mejor momento y la mayor responsabilidad que puede tener un ciudadano en su vida, y en lo que Venezuela respecta estamos dispuestas a asumirla y esperamos hacerlo en conjunto con ustedes. Muchas gracias, María Corina. Discúlpeme, le cedo la palabra a Maya, si usted tiene tiempo para un cierre. Claro que sí. Muchas gracias, María, por la charla. Realmente es conmovedor tu testimonio y realmente nos da mucha fuerza a nosotros para salir adelante y seguir luchando por la República y por los valores que vos decís, el liberalismo, el capitalismo. Claro que es bueno ser rico, el problema es ser pobre, exactamente, justamente eso es lo que tenemos que cambiar y dar esta batalla cultural. Así que tanto desde Jóvenes Republicanos como de Unión Republicana, agradecerte por la charla, por tu tiempo, y bueno, buenas noches a todos, nos vemos la próxima. Chao, y Gracias, sepan María que Corina. tienen en 20 Venezuela aliados de su causa, que es la misma causa. Así que un abrazo gigante y cuídense mucho. Y gracias por esta oportunidad. Cuídense mucho. Muchísimas gracias. Gracias, Pero María Venezuela, Corina. Gracias, Corina. Gracias. Muchas gracias. Muchas Muchísimas gracias. gracias. gracias a ustedes. Un beso.